es su director. Saludamos a Conrado Domínguez. Buenos días, señor Domínguez. Muy buenos días. Bueno, esta decisión de subir a las islas de nivel se toma porque crece el número de contagios, pero hay otros factores que se analizan. Por ejemplo, cuál es el número de personas mayores de 65 años al que le está afectando estos contagios. También los indicadores de los hospitales, esa ocupación. Claro, empiezan Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, pero me imagino que es probable que detrás vengan más islas. No sé si Gran Canaria sería la próxima, que también vi que los indicadores eran un poco complicados. Bueno, como bien dices, nosotros hacemos un análisis casi diario y por tanto también el análisis lo planteamos semanalmente para que cada vez que hay un Consejo de Gobierno se analicen, se actualice ese semáforo. En este caso en particular, pues Fuerteventura y Lanzarote están en nivel 2 y seguimos analizando sobre todo Gran Canaria y Tenerife, que son las islas que tienen una tendencia al alza y que, como tú bien dices, tienen unos indicadores que pueden parecer por lo menos que hay que analizar con cuidado y sobre todo ver cómo evoluciona esta semana, ver los casos, ver también la información más cualitativa, es decir, esos brotes, dónde se producen y qué tienen detrás, a efectos sobre todo de poder tomar la decisión con las variables más adecuadas posibles, toda vez que esta ola no es igual a las olas anteriores, sobre todo por lo que tiene que ver con el gran porcentaje de población que está vacunada, ¿no? Claro, uno de los miedos me imagino que es que la situación en los hospitales se descontrole. Hay algunos médicos que advierten de que pues, la situación es difícil. No sé si nos puede contar cuál es en estos momentos concretamente la radiografía de los centros hospitalarios de Canarias. Bueno, en principio actualmente tenemos 22 personas en unidad de cuidados intensivos y 160 en hospitalización. La presión hospitalaria, tanto de camas UCI como de camas de hospitalización, tiene un riesgo bajo. Eso a priori tiene que ver con, como ya digo, con el nivel de vacunación que tiene la población y por tanto la enfermedad se desarrolla en los positivos que están vacunados en mucha menor medida. En principio estamos expectantes, tenemos preparados los planes de contingencia en caso de que subiera la presión asistencial, pero a día de hoy, como ya te digo, el riesgo está entre bajo y muy bajo. Es decir, que tiene capacidad, tendría el sistema sanitario para hacer frente a una hipotética sexta ola. Sí, en principio nuestra capacidad asistencial daría para enfrentarnos a cualquier ola que viniera ahora, siempre teniendo en cuenta los planes de contingencia, los crecimientos que hay que hacer y sobre todo la reorganización de la asistencia sanitaria si entráramos en alguna situación de sobreocupación, en este caso de UCI o de camas de hospitalización, tal como hemos hecho en las anteriores olas, ¿no? Claro, el problema parece estar también en estos momentos en esa vacunación que se ha estancado. Además preocupa la franja entre 20 y 49 años. ¿Qué mensaje les daría usted a esas personas que todavía no se han vacunado? Bueno, yo creo que como bien dice, seguimos siempre el proceso de vacunación. Ahora estamos poniendo dosis adicionales a los mayores de 70 y ahora ya esta semana empezamos los mayores de 60 y el personal sanitario y de las residencias sociosanitarias, pero es verdad que hay una franja de edad donde quizás se concentra un número mayor de personas que no están vacunadas. Nosotros entendemos que eso responde más a otros factores como la falta de información y estamos haciendo campañas específicas, las vamos a hacer además con los sectores económicos también para intentar acelerar la vacunación en ese tramo de edad, universidades, formación profesional de ámbito superior y sobre todo yo creo que el mensaje que le daría que vacunarse es protegerse uno mismo, pero sobre todo proteger a los que están alrededor, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus abuelos y hay que pensar en la salud colectiva por encima de que yo pueda tener alguna duda sobre vacunarme o no. Entre las medidas que se planean poner en marcha para incrementar esa vacunación está el certificado COVID. El Consejo de Gobierno ha pedido a Sanidad un informe para un poco decidir en qué actividades sería exigible ese certificado de vacunación. No sé si nos puede adelantar algo de por dónde van a ir los tiros finalmente. Bueno, yo creo que lo has expresado claramente. El Gobierno de Canarias desde hace tiempo, y yo creo que fuimos la primera comunidad autónoma que apostó por el uso del certificado de vacunación con un doble objetivo, ¿no? No solo fomentar la vacunación, como tú bien expresas, sino también minimizar los riesgos, sobre todo en determinadas actividades y en interiores. Ahí es donde estamos centrando este informe que el Consejo de Gobierno nos ha pedido. Por una parte, lo que tiene que ver con los riesgos epidemiológicos, por otra parte, con los sectores o actividades que además durante
durante esta semana también vamos a tener contacto con ellos. Y después la tercera parte, que quizás es la crítica, ¿no? Y es qué instrumentos jurídicos y bajo qué perspectivas vamos a tomar esa decisión, si requiere ratificación judicial y en cualquier caso ver lo que está pasando también en otras comunidades autónomas. Creo que casi todas las comunidades autónomas están ya trabajando, algunas ya incluso los tienen implantados para el uso del certificado de vacunación para regular y para minimizar los riesgos en algunas actividades y sobre todo en interiores, ¿no? ¿Pero creen ustedes que contarán con el apoyo suficiente jurídico, me refiero principalmente para poner en marcha esa medida, toda vez que, bueno, en ocasiones anteriores pues al final les han hecho recular? Bueno, en principio de todo se aprende también y hay una sentencia del Tribunal Supremo que determina algunas características que debe tener ese tipo de medidas. Nosotros estamos trabajando con eso, Galicia, Cataluña, Baleares, el País Vasco están también en ese proceso y bueno, estamos adecuando nuestra solicitud y nuestra posibilidad de acceder a esa medida a lo que en este caso el Supremo también ha determinado, ¿no? Y por ahí es por donde irá nuestro gran argumentario a efectos de poder convencer de alguna manera de la necesidad para regular y para controlar mejor la propagación, sobre todo la propagación comunitaria del virus con el uso de los certificados de vacunación que ya están implantados en casi toda Europa, ¿no? Si miramos lo que está ocurriendo en Europa, precisamente, ya que lo menciona, en otros países, pues la situación es mucho más complicada que aquí. Y, por ejemplo, a partir de hoy, en Austria, han ordenado el confinamiento de la población, presuntamente hasta la Navidad. Vamos a ver qué ocurre. Le pregunto, ¿estamos ajenos en Canarias a un posible confinamiento o es un escenario que se podría dar? No, y nosotros entendemos que no, que con el nivel sobre todo de la cobertura de vacunación que tenemos y las medidas que estamos tomando, principalmente primero no tenemos competencia, pero en el caso de tenerlas nosotros no barajamos un confinamiento de la población, sino seguir fomentando el uso de las diferentes medidas de protección, higiene de manos, mascarillas, distancia social, cumplir las normas, minimizar los riesgos que podríamos hacerlos con el certificado COVID e incrementar todo lo que son las políticas de fomento de la vacunación, ya tanto los que tienen que tener dosis adicional, que hay que protegerlos, como los que por alguna razón pues no se han vacunado hasta ahora. ¿Y qué escenario están manejando ustedes de cara a la Navidad? ¿Prevén aumentar las restricciones? Bueno, en principio nosotros estamos trabajando en varios escenarios. Un escenario que además estamos negociando con la FECAN es la posibilidad de realizar determinadas actividades durante la Navidad, asociada pues a las celebraciones propias del momento, pero en principio más que restricciones lo que nosotros nos estamos planteando es poner algunas medidas, como puede ser el certificado o alguna otra, para minimizar los riesgos. Yo creo que si trabajamos en incrementar la vacunación y minimizar los riesgos, no necesitaríamos tomar restricciones más, por decirlo de alguna manera, más fuertes de las que ya tenemos en cada uno de los niveles, ¿no? Claro, hablamos de COVID, pero hay otras patologías que no sé si quizás debido a ese incremento de casos podrían verse afectadas. ¿Cree usted que podría influir en las consultas, en las intervenciones de otro tipo de enfermedades que pueda tener la población? Bueno, nosotros a partir de abril de este año pusimos en marcha un plan que llamamos Plan Aborda, que lo que intenta es conciliar la gestión del COVID con el incremento de actividad, tanto de consultas, de pruebas o de actividad quirúrgica. Eso está funcionando de manera óptima, se han incrementado más del 20% la actividad en cada una de esas patologías y como ya digo, trabaja conciliado con eso y esperamos que este posible repunte no afecte a la actividad que estamos haciendo desde el punto de vista, como tú bien dices, de consultas, de pruebas o de actividad quirúrgica. En cualquier caso, todas las medidas de los planes de contingencia también desarrollan, ¿no?, lo que pudiera pasar en caso de que hubiera una gran presión asistencial y en ningún caso dejaríamos de realizar otras actividades. Pues Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, gracias por habernos dado todas esas claves hoy en Buenos Días Canarias. Bueno, muchas gracias a ustedes y sobre todo gracias a todos, a todo el personal de televisión por la ayuda que nos dan también diariamente. Gracias, buenos días.